Hola mi gente, bienvenidos al último segmento de la segunda parte de la unidad introductoria, los casos gramaticales o declinaciones eslovenas. Hoy discutiremos sobre el tercer caso, dativo. Como he mencionado en previos videos, es importante conocer el uso de cada caso gramatical ya que cada uno desempeña un rol diferente. Como recomendación, te sugiero seguir un orden antes de adelantarte a otro caso, para evitar confusiones con las terminaciones y también su uso. Antes de llegar al tercer caso, es necesario tener conocimiento de los otros 5 casos. Empecemos. El tercer caso, dativo, es también conocido como tretí sklon dajalnik en esloveno. Y es el último caso en aprender en clase. El tercer caso se usa para referirnos a un secundario, es decir, a un objeto o una persona indirecta, donde éste se convierte en el destinatario de la acción. Este caso introduce 2 nuevas preposiciones, que se asocian a movimiento y dirección, similar al cuarto caso, a diferencia de que el destino no es un lugar, sino una persona y también puede ser un objeto. Estas preposiciones se traducen a, hacia, a. Para referirnos al tercer caso, usaremos las preposiciones que o je, con el verbo iti, ir, mencionado previamente en el cuarto caso, en primera persona del singular. Como sustantivo masculino, usaremos una profesión masculina. Zobozdravnik, dentista, odontólogo. Grem k zobozdravniku. Grem k zobozdravnikoma. Grem k zobozdravnikom. Como otra profesión masculina, usaremos krojač, el sastre, para poder explicar una regla que se le aplica a algunos sustantivos. Grem h krojaču. Grem h krojačema. Grem h krojačem. H se usa solo cuando las iniciales del sujeto empiecen con K o G. Esta regla podemos asociarla a la palabra kilogramo para facilitar su aprendizaje, mientras que K se usa con el resto de los sujetos que no empiecen con dichas letras. Volvamos con el tercer caso usando las preposiciones h y k. Previamente usamos la profesión masculina krojač, el sastre. Grem h krojaču. Grem h krojačema. Grem h krojačem. Podemos observar que usamos la preposición h ya que el sujeto empieza con la inicial K. Así como podemos observar que krojač tiene la terminación ema y no oma, así como tiene la terminación em y no om, debido a la regla de ts, ch, sh, j, y, donde la terminación cambia de o a e.
De igual manera, previamente usamos como profesión masculina zobozdravnik, dentista, odontólogo. Grem k zobozdravniku. Grem k zobozdravnikoma. Grem k zobozdravnikom. Aquí notamos que usamos la preposición k, que es usada con el resto de los sujetos que no inician con las letras K o G. Usaremos como sustantivo femenino una profesión femenina. Zobozdravnica, la dentista, odontóloga. Grem k zobozdravnici. Grem k zobozdravnicama. Grem k zobozdravnicam. Usaremos como sustantivo neutral dekle, muchacha. Grem k dekletu. Grem k dekletoma. Grem k dekletom. Como se puede observar en el género masculino, el sujeto en singular termina con el sufijo u, mientras que en el dual con el sufijo oma y el plural con el sufijo om. En el género femenino, el sujeto en singular termina con i, mientras que en el dual con el sufijo ama y el plural con el sufijo am. En el género neutral, el sustantivo en singular termina con el sufijo u, mientras que el dual con el sufijo oma y el plural con el sufijo om, al igual que vimos con el género masculino. Con el dativo, la terminación del adjetivo no coincide con la terminación del sujeto, a excepción del singular femenino, donde éstas sí coinciden. A continuación, usaremos los siguientes adjetivos con su respectivo sustantivo masculino, femenino y neutral. Mlad, joven. Star, viejo. Grem k mlademu zobozdravniku. Grem k mladima zobozdravnikoma. Grem k mladim zobozdravnikom. Grem k staremu krojaču. Grem k starima krojačema. Grem k starim krojačem. Grem k mladi zobozdravnici. Grem k mladima zobozdravnicama. Grem k mladim zobozdravnicam. Grem k mlademu dekletu. Grem k mladima dekletoma. Grem k mladim dekletom. Usamos el tercer caso con las preposiciones que, je. Estas preposiciones indican movimiento y dirección hacia un sujeto en vez de un lugar. Grem k sosedu.
grem, h, goranu. Existen otras preposiciones propias del tercer caso. Veamos. Proti, kliup. Y gram no comet proti equipi. Kliup bremenu grem vetergovino. Cuando el receptor es afectado indirectamente por la acción. Este receptor se vuelve en el destinatario de dicha acción. Dam, darilo, priateliu. Dam, kosilo, priatelici. Dam, gorivo, letalu. Es importante recalcar que aunque el caso se llame dativo, no implica que el verbo dati, dar, sea propio del tercer caso. Al contrario, este verbo es asociado con el cuarto caso. La palabra declé, muchacha, joven, es gramaticalmente neutral en esloveno, aunque biológicamente sea femenina. El esloveno clasifica varios sustantivos que se refieren a seres jóvenes o pequeños, como neutrales debido a sus terminaciones. De igual manera, el tercer caso se asocia con verbos específicos de este mismo caso. Pomagati, ayudar. Jas pomagam, yo ayudo. Pomagam, sosedu. Odgovoriti, responder. Jas odgovorim, yo respondo. Odgovorim, sosedi. Telefonirati, llamar. Jas telefoniram, yo llamo. Telefoniram dekletu. Čestitati, felicitar. Jas čestitam, yo felicito. Čestitam ženi in možu. Zaupati, confiar. Jaz zaupam, yo confío. Zaupam staršem. Obljubiti, prometer. Jaz obljubim, yo prometo. Obljubim učitelju, da se učim. Slediti, seguir. Jaz sledim, yo sigo. Sledim YouTube kanalu. Así concluimos con el tercer caso gramatical dativo, tretis clon dialnic, y también con la segunda parte de la unidad introductoria, los casos gramaticales. Muchísimas gracias por sintonizar este episodio. Nos vemos en el siguiente video. Si tienes alguna pregunta o alguna duda, puedes dejarla en los comentarios o contactarme directamente a mi correo electrónico. Estamos en contacto. Nos vemos. Chao, se vidimo.